Antes de que el presidente Luis Abinader se vaya a Europa, específicamente a Portugal e Italia, va a visitar al Papa Francisco, se va a realizar una reunión entre los que eran los candidatos a la presidencia y el propio presidente de la República. Según el Listín Diario, había informado que hoy jueves a las 8 de la noche se iba a reunir el presidente Abinader con el expresidente Leonel Fernández en Funglode. Después, a las 9 de la noche, se iba a reunir con Abel Martínez en el Palacio Nacional. Pero después, Homero Figueroa, el director de comunicaciones de la presidencia, sacó un comunicado diciendo que la reunión entre Luis Abinader y Abel Martínez se iba a dar en la casa del PLD. Inmediatamente alborotó las avispas de ese comité político, de esos dirigentes. Sale Charlie Mariotti, a desmentir que esa reunión entre Abel Martínez y Abinader se iba a realizar en la casa del PLD. Bajo ninguna circunstancia, dijo Charlie Mariotti, esa reunión se iba a dar ahí. Entonces, después empieza todas estas especulaciones por parte de los analistas, por parte de los periodistas. ¿Qué es lo que busca con esta reunión Abinader? Recuerden que ya en dos ocasiones anteriores, justamente en la semanal, antes de las elecciones, Luis Abinader ya había hecho mención de que le interesaba mucho reunirse con la oposición para poder platicar todos estos temas que están pendientes con lo que tiene que ver la reforma de la policía, la reforma fiscal, la posible reforma a la Constitución. En fin, Luis Abinader ya había dicho que estaba muy interesado en que todos los sectores de la sociedad pudieran participar para hacer esta gran transformación de reformas. Pasan las elecciones y cuando se dan cuenta de estos porcentajes, un poquito más del 10% que obtiene Abel Martínez, Leonel Fernández con un poco más del 28% y finalmente Luis Abinader con 57.4%, pues obviamente llama mucho más la atención el por qué a unos 4 días después de estas elecciones generales, pues viene esta reunión. Y precisamente es para eso, ¿no? O sea, ¿qué busca Abel Martínez reuniéndose con Abinader y qué busca Leonel Fernández? Desde mi punto de vista, porque han salido muchas especulaciones, unos dicen que es un mensaje para Danilo Medina, otros dicen que es para que, como ya Abel se ha dado cuenta que el PLD no va para ninguna parte, que va a ir desapareciendo poco a poco, obviamente en su futuro político pues no hay ninguna esperanza y muchos están especulando que posiblemente Abel Martínez pueda pasarse al PRM, cosa que veo un poco descabellada, pero bueno, quién sabe, finalmente en política todo se vale y todo puede suceder. Simplemente estoy de alguna manera citando algunas especulaciones que he escuchado durante el transcurso del día. ¿Qué busca Leonel Fernández al reunirse con Abel Martínez? Recordemos que finalmente ya la Fuerza del Pueblo se convierte en la segunda fuerza política de la República Dominicana. Más de 1 millón que sacó de votos como partido, el casi 29% de Leonel. Y eso pues obviamente lo va a convertir en el principal opositor del PRM y obviamente del presidente Luis Abinader. Aquí lo interesante es qué mensaje, que es lo que más me llama la atención, qué mensaje le está dando Abel Martínez al PLD, específicamente a Danilo Medina como presidente de este partido. Si bien es cierto que Abinader tiene la intención de incluir a todos los sectores y partidos políticos para estas reformas, lo cierto es que finalmente Abel Martínez fue un candidato. Ya Abel Martínez, digamos que pierde esa fuerza porque con quien se tiene que reunir a Abinader finalmente es con el principal líder del Partido de la Liberación Dominicana como presidente de ese partido.
si es que quiere un consenso entre partidos, un consenso de diferentes sectores de la sociedad para ver cómo van a ir armando todas estas grandes reformas, Abel Martínez ya no tiene vela en el entierro. 10%, casi un 11% que sacó en las elecciones. Pero ¿qué papel juega dentro del partido Abel Martínez? Finalmente, Danilo sigue siendo ese líder del PLD. Esta reunión de urgencia después de las elecciones, cuando se dieron cuenta que no ganaron absolutamente nada, también estuvieron planteando algunos analistas que el comité político se había reunido de urgencia para de alguna manera separar a Danilo Medina, que ya dejara el cargo de presidente para que tomara otras riendas el PLD, para que se renovara, para que empezara la transformación del PLD. Pero obviamente Danilo Medina no lo va a poner fácil. Danilo Medina le costó mucho trabajo lograr esas dos presidencias, aguantó mucho todo lo que sucedió con Leonel, la vez que el Estado le ganó, etcétera. Ustedes recuerdan todo eso y obviamente todo el pleito personal que tuvieron estos dos grandes líderes que llevó a la división del PLD. Ahí escuché a la señora Despradel, Consuelo Despradel, diciendo que fue Leonel Fernández quien dividió al PLD, sabiendo que no fue así, quien maltrató, quien traicionó, quien hizo de alguna manera efectiva una venganza que tenía pendiente Danilo Medina con Leonel, porque recuerdan ustedes lo que le hizo Leonel a Danilo también y que Danilo aguantó. Pues finalmente esa división, finalmente la provocaron los dos. No es responsabilidad desde mi punto de vista solamente de Leonel, es de los dos y fue una división hasta personal, ni siquiera fue política. Yo me atrevo a decir que hay un cierto odio, rencor por parte de Danilo Medina hacia Leonel Fernández, porque ustedes recuerdan cuando Leonel se va del PLD, lo primero que hace es hacerle una marcha a Danilo Medina. Y después hace un video muy interesante donde dice, yo no puedo estar en un lugar donde reina la hipocresía, la prepotencia, la arrogancia. Obviamente se lo estaba diciendo a Danilo Medina. Entonces ahí viene para mí un problema personal, que eso trascendió tanto que estos dos líderes no pudieron quitarse de eso personal para poder pensar en el partido y poder sacar adelante al PLD. El PLD venía trabajando en todos esos periodos que fue gobierno como una máquina electoral perfecta. Ellos estaban trabajando adecuadamente para seguir manteniendo el poder. Por algo duraron 20 años en el poder. Y solamente eran dos de sus líderes, ¿eh? O sea, en esos 20 años se los dividieron entre Danilo y Leonel. Y había quizá posibles candidatos que si el PLD hubiera sido todavía unido, que sería la fuerza más importante política de la República Dominicana, pudieron haberse mantenido en el poder por lo menos 5 periodos más. Pero este ego, esta separación de intereses, estos problemas personales hicieron que sus dos grandes líderes, los dos en su justa medida, en su justo porcentaje, dividieron al PLD. Entonces, aquí me parece que en todo caso, si el presidente Luis Abinader quería reunirse con los partidos más grandes, que además él dijo que cabían todos, cualquier partido. Acuérdense que en el sistema de partidos de la República Dominicana hay 35, 34 partidos. Entonces, además que para ser un país tan pequeño son demasiados, así como dice el señor Alfredo Pacheco, que los diputados son demasiados para un país tan pequeño y que piensa que a lo mejor se puede recortar esa matrícula en el 28, asimismo también los partidos políticos deberían de ser reducidos, porque no es posible que en un país tan pequeño de 11 millones de habitantes haya 35 partidos políticos. Luis Abinader ganó con un 57.4, pero acuérdense que tenía 22 aliados. Imagínense si no hubiera tenido a esos 22 partidos como aliados, no gana la reelección otra vez. Entonces aquí se abren partidos políticos para tenerlos como empresas, para tenerlos como a la venta, para que cuando la Junta Central Electoral te dé el porcentaje que te corresponde, te sigas manteniendo y después, cuando lleguen las elecciones generales, pues te alíes con el más grande y entonces tener un beneficio o hasta incluso vender la franquicia como muchos hicieron según Julito Cassim.
7 de los partidos pequeños vendieron su franquicia y ni siquiera los que crearon esos partidos están aquí, se fueron de vacaciones. Así es que se maneja la política en este país. Pero bueno, entonces yo creo que si a Luis Abinader hubiera estado interesado en eso, hubiera llamado a Danilo Medina. Leonel Fernández es el presidente de la Fuerza del Pueblo, pero también fue candidato, ¿no? Danilo Medina no fue candidato, pero es el presidente del partido de oposición. Entonces, ¿qué mensaje le está dando Abel Martínez y Abinader a Danilo Medina? ¿Cuál es la intención de darle ese contundente mensaje para que reaccione Danilo como qué? ¿Será verdad también que el comité político quieren ya deshacerse de Danilo Medina, quieren apartarlo? Aquí históricamente se tiene la tradición de que esos viejos dinosaurios políticos no son capaces de renunciar y dejarle la antorcha a nueva gente, con nuevas ideas para que los partidos se transformen. Es el único país, me imagino, que se reniega a sí mismo a soltar el poder. ¿Por qué, sabiendo el fracaso que ya tiene Danilo Medina desde hace tiempo, que tiene el PLD, el mismo PRD con Miguel Vargas también, que ya desapareció? O sea, no es posible, por ejemplo, bueno, fue posible que el candidato, el cobrador, el señor Espaillat, haya obtenido más votos que el PRD y que el Partido Reformista juntos. Ese gran partido de masas que era el PRD, ese gran partido, miren dónde está. Y Miguel Vargas no suelta ese hueso, no fue capaz de renunciar para que otros tomaran la antorcha, jóvenes con diferentes ideas, con diferentes planteamientos, hacer política distinta. Se niegan a dejar los cargos porque saben que el beneficio que deja, el beneficio económico que dejan los partidos políticos es grande. Prácticamente se apropian, por ejemplo, Miguel Vargas se apropia del PRD como si fuera su empresa particular. Y son millones de pesos que reciben esos partidos anualmente, por lo menos esos tres. Este año la Junta Central Electoral designó 500 millones de pesos para el PRM, 500 millones para el PLD y 500 millones para el PLD, PRD y PRM. 500 millones de pesos, señores. Entonces, por eso es que estos viejos dinosaurios de la política dominicana se niegan a renunciar, se niegan a dejar esos puestos porque saben que es de ahí que comen, saben que es de ahí que van a seguir manteniendo su fortuna, su vida de lujos. Por eso no lo sueltan y pierden de vista el interés de la nación, pierden de vista los beneficios que debe de obtener una sociedad cuando los relevos políticos llegan a tiempo, cuando se le da oportunidad a los nuevos jóvenes, a los nuevos pensadores, a todos esos jóvenes que de alguna u otra manera piensan hacer política distinta, que vamos a darles el derecho de la duda. Cuando viene a ver salen igual o peor que los demás porque se tiene esta escuela, se tiene esta tradición. Pero finalmente cuando tú cambias los personajes protagonistas de lo que ha venido sucediendo en los últimos 20 años en la política dominicana, obviamente que el cambio debe de venir. O sea, cuando se salga de esta palestra pública, de este ajedrez político, Miguel Vargas que se vaya ya, Hipólito Mejía que se vaya, Leonel Fernández, Danilo Medina, y se puedan plantear la renovación de estos partidos para que de verdad sea una oposición ahora para el presidente Luis Abinader. Recuerden que el presidente Luis Abinader va a tener el poder absoluto del país, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores, y eso va a ser un control absoluto. Si estos dos partidos no se organizan para poder ser una oposición fuerte, el presidente va a hacer lo que quiera y como quiera. Es muy simple. Cualquier propuesta de ley que tenga, cualquier capricho que tenga Luis Abinader, simplemente va a ir a la Cámara de Diputados y Senadores y todos sus empleados, diputados y senadores del PRM van a votar a favor. Hay que encontrar un equilibrio. En democracia los equilibrios de los poderes es importante. Y además el contrapeso, es decir, la oposición también tiene que ser fuerte, tajante y unida. Pero así como están ahora, así como está Danilo, así como está
esta reunión que se va a hacer con Abinader. Vamos a ver cómo va a tomarlo Danilo, vamos a ver si es verdad que el comité político se empantalona y le dice a Danilo, usted ya se tiene que retirar, porque se supone que la máxima autoridad de cualquier partido político, ¿no?, es el comité político. Se supone que hasta el presidente del partido se acata a las decisiones que tome ese organismo. Vamos a ver si se empantalonan y pueden hacer este cambio. Es necesario para el PLD, es necesario para la democracia de la República Dominicana. Más allá de que estés de acuerdo o no, seas PLDista, seas de la Fuerza del Pueblo, seas PRD, lo que sea, se necesitan hacer urgentemente estos cambios de antorcha para que esos jóvenes que vienen detrás puedan desarrollar otro tipo de partido, puedan rescatar la ideología de los partidos. Ya no hay ideologías en los partidos. La ideología es esto, dinero solamente, el interés económico, y no puede funcionar un sistema de partidos cuando solamente en la cabeza de los líderes existe el interés económico. Vean el problema que tiene el señor Roque Espaillada ahora con Ramfis Trujillo, en esa entrevista que le dio a José Peguero, diciendo, Ramfis Trujillo como presidente del partido, diciendo que no, que Roque había pedido que se le diera, que si obtenía más del 5% de los votos se le tenían que dar 4 millones de dólares y que si obtenía más del 1% se le tenía que dar 750,000 dólares. Ahí viene ese pleito que tienen entonces. Se supone que un Roque Espaillada está luchando en contra de la corrupción, está detestando a todos esos viejos políticos que se han hecho millonarios a través de los impuestos de los ciudadanos. Y vean lo que está sucediendo según el propio Ramfis. Vean la entrevista de nuestro amigo y colega José Peguero. Entonces, señores, es una situación donde solamente ven a la política como un botín y que se joda el pueblo. ¿Qué puede platicar y qué puede decirle Abel Martínez a Luis Abinader? ¿Que se va a ir al PRM? Lo dudo mucho. ¿Qué puede hacer? ¿Qué poder tiene Abel Martínez dentro del PLD? Ninguno. Ninguno, son 10%, casi 11% que sacó. Ya su carrera política de Abel Martínez está destrozada. Él mismo provocó eso. Abel Martínez no tiene ningún futuro, nunca más va a volver a ser candidato a la presidencia. Y dentro del PLD incluso tampoco lo quieren, no lo apoyaron. Danilo y todo el comité político, ¿ustedes lo vieron en campaña? ¿Ustedes los vieron en caravana apoyando la candidatura? No. Nadie quiere saber de Abel Martínez en el PLD. Entonces, cuando viene a ver, la sorpresa es esa. Abel Martínez pasa al PRM. ¿Qué ustedes piensan? Coméntenme aquí abajo. Los voy a estar leyendo en la cajita de comentarios. Recuerden, soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.